Saludos mis estimados estudiantes y otros usuarios de esta gran plataforma de información. Que tengan un buen día, buenas tardes o buenas noches según el horario en el cual se encuentren viendo este material audiovisual. El día de hoy, como parte de la materia de derechos humanos o de derecho de los derechos humanos de la carrera de Derecho de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, Núcleo Barcelona, Escuela de Derecho, ya culminada donde estamos los primeros dos módulos de esta materia, el primero relacionado con el concepto de los derechos humanos, su filosofía, sus orígenes, sus características, sus principios, sus motivos, sus razones, sus orígenes, asimismo como la clasificación de estos derechos humanos, cómo los podemos ubicar en el campo del derecho, así como entendiendo también las diferencias entre lo que es las violaciones de derechos humanos y los delitos comunes y qué normas jurídicas se aplican a cada uno de ellos. Y sobre todo las fuentes de los mismos, su relación con el doctor Churchill, quien fue en su momento primer ministro de Gran Bretaña, nos decía de que la democracia era el peor de todos los sistemas políticos, exceptuando todos los demás. La relación entonces que tienen estos derechos humanos con esta democracia. Una vez hecho ese recorrido para después pasar a ese segundo módulo que acabamos de culminar sobre cuáles son las protecciones o las garantías o los principios constitucionales que consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela respecto a los derechos humanos, su sistema jurídico constitucional propiamente dicho, cómo están garantizados y cuáles son esos derechos constitucionales que tenemos todas las personas que viven en la República Bolivariana de Venezuela y los derechos constitucionales catalogados como derechos humanos como tal. ¿Okay? Esa parte también la pudimos observar en esa segunda unidad que acabamos de culminar. Ya culminado entonces, pudiéramos decir, ese recorrido general, muy general y muy somero, por lo que es el derecho interno de los derechos humanos, vamos a pasar a lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, ¿ok? Y es precisamente con lo que vamos a comenzar hoy, en el tema número 10, que el programa lo identifica como sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Más sin embargo, por su generalidad, en mi cátedra he decidido denominarlo Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para que sea un estándar más general y un estándar más completo e internacional que ustedes puedan conocer. Esencialmente es lo mismo. Sin embargo, se dará como derecho internacional y no propiamente hablando como sistemas internacionales, ya que estos sistemas también están dentro del programa y serán precisamente parte esencial de los temas subsiguientes. En este tema número 10, que ya les he dicho, denominado Derecho Internacional de los Derechos Humanos, hablaremos fundamentalmente de lo que es la responsabilidad internacional del Estado, el corpus juris y el sistema de protección de los derechos humanos, o los sistemas de protección de los derechos humanos. En principio, debemos definir lo que es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, o también denominado, en este caso, por sus iniciales, DIP. El DIP no es más que la rama del derecho internacional público. Repito, rama del derecho internacional público. ¿Por qué rama del derecho internacional público? ¿Por qué público y no derecho privado? Esencialmente por el principio general de que, como ya deben saber, el derecho internacional público es aquel conjunto de normas internacionales que regulan las relaciones entre los estados o los demás sujetos de derecho internacional público propiamente dicho, y que regula además de sus relaciones, regula sus obligaciones, sus derechos en términos general. Y es precisamente donde encaja este derecho internacional de los derechos humanos como un derecho internacional público, porque viene a definir cuáles son las obligaciones que tienen los estados contratantes de los distintos pactos y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, repito, no es más que una rama del derecho internacional pública, compuesto por un conjunto de normas internacionales
que reafirman los derechos, la dignidad de todos los seres humanos, mujeres, hombres, niños, sin distinción alguna. De acuerdo con el DIP, los estados partes que han firmado estos tratados deben abstenerse de obstaculizar el ejercicio de los derechos enunciados en dichos tratados de derechos humanos, así como adoptar las medidas positivas encaminadas a proteger estos derechos y restituir aquellos que han sido vulnerados. Además, los estados tienen la obligación de garantizar que los actores no estatales no impidan la realización de estos derechos, es decir, los particulares u otras personas jurídicas no estatales que no formen parte del Estado no pueden impedir o obstaculizar que yo o cualquiera de ustedes ejerzan sus derechos. Es una obligación del Estado garantizar que esto sea así. El DIP establece las obligaciones que los estados deben respetar, garantizar, satisfacer, no discriminar y también de adoptar medidas que faciliten el disfrute de esos derechos humanos. En términos general, el derecho internacional de los derechos humanos no es más que aquella disciplina o aquella rama del derecho internacional público que viene a establecer cuáles son las obligaciones generales que tienen todos los estados respecto a sus súbditos en materia de derechos humanos. ¿Frente a quién? Frente a la comunidad internacional, siendo esta comunidad internacional la que tiene la capacidad jurídica y evidentemente las competencias para exigir la responsabilidad internacional de los estados por incumplimiento de sus obligaciones. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o Corte IDH como también es conocida, el derecho internacional de los derechos humanos no tiene por objetivo imponer penas a las personas culpables de sus violaciones, sino amparar a las víctimas y disponer la reparación de los daños que les hayan sido causados por los estados responsables de tales acciones. Repito entonces, el derecho internacional de los derechos humanos de ningún modo puede considerarse como aquel que busca imponer penas, porque no lo es. No busca establecer quiénes son los culpables de los hechos para imponer penas. No estamos en derecho penal, ni derecho penal nacional, ni derecho penal internacional, ¿ok? Así como en el derecho interno, una acción de amparo constitucional que por esencia es aquella que busca garantizar la protección de los derechos humanos. Una acción de amparo constitucional no tiene por uso, y como ya les he explicado, no puede ser usada para determinar quiénes son los responsables de un hecho de ninguna forma, porque no tiene la capacidad para ello. En una acción de amparo busca restituir la situación jurídica infringida, es decir, restablecer la situación a cómo se encontraba antes de la violación del daño, o por lo menos lo intenta, antes de la violación del derecho, ¿ok? O por lo menos lo intenta. ¿Ok? En el derecho internacional de los derechos humanos también funcionamos de esta manera. No buscamos establecer penas ni determinar quiénes son los culpables de esas violaciones de derechos humanos, sino buscamos darle un amparo a las víctimas y disponer las medidas de reparación necesarias y efectivas para restablecer esa situación jurídica que ocasionó un daño, mejor dicho, por responsabilidad de los estados, ¿ok? Ese es el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cuáles son sus principios fundamentales? ¿Cuáles serían los principios fundamentales de este DIP? Principalmente sería el principio de no discriminación, el principio pro homine o indubio pro homine y el principio de progresividad. Y no nos podemos olvidar, señores, del principio de irreversibilidad, ¿ok? Esos pudiéramos definir que serían los principios más conocidos, más generalmente difundidos en el derecho internacional de los derechos humanos, no queriendo decir que el resto de los principios que ampara los derechos humanos no sean parte de este, ¿ok?
Repito, el principio de no discriminación. No se admite discriminación alguna. De hecho, es una de las bases fundamentales del derecho internacional público. Evitar la discriminación, no solo frente a personas, sino también frente a estados. Es decir, entre estados o entre personas. No se admite discriminación. El indubio pro homine o el principio pro homine que me dice que debo interpretar las normas o los derechos humanos en favor de las personas. ¿Ok? Recuerden que este principio me viene a decir, que lo definimos mucho en la primera unidad, que me venía a decir de que debo interpretar las normas de derechos humanos a favor de las personas, especialmente de forma extensiva y de forma amplia cuando buscamos que garantizar el respeto del ejercicio de un derecho. Y debo interpretar también en favor de la persona de forma restrictiva, es decir, de la forma más tácita posible, sin dar rienda suelta a la imaginación o a cómo ampliar una norma que busque restringir o limitar el ejercicio de un derecho. Es decir, si me dicen de que mi derecho humano al libre tránsito es circular en Barcelona, o en el estado Anzoátegui, en el estado Anzoátegui, por decirlo de alguna forma, no me pueden venir a reducir o a interpretar ese principio constitucional, ese principio de restricción o esa restricción de ese derecho a la libre circulación que tengo yo en el estado Anzoátegui, a decirme que solamente puedo estar en el estado Anzoátegui, pero donde sea tierra firme. Es decir, no puedo visitar sus islas. Por ningún lado lo dice. El indubio pro homine me dice de que yo solamente puedo interpretar las restricciones a mis derechos humanos de forma muy limitada, ¿ok? De forma muy limitada, y no puedo extender esas limitaciones más allá de lo que tácitamente dice la norma. También tenemos el principio de progresividad. Recuerden que les decía que los derechos humanos siempre serán progresivos, siempre vamos adelante, nunca hacia atrás. Y la irreversibilidad tiene que ver precisamente con esto. Lo que ya hoy es mi derecho humano no puede dejar de serlo mañana. Así las cosas que, por ejemplo, la República Bolivariana de Venezuela o en su momento inclusive los Estados Unidos de Venezuela hace más de 70 años decidieron que eliminar o anular, ¿ok? Totalmente abolir la pena de muerte. Abolimos la pena de muerte. Ya no podemos restablecer la pena de muerte tal como lo establece el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cuáles son las fuentes del DIP? El derecho internacional de los derechos humanos tiene fuentes directas y fuentes indirectas. Vamos a mencionar cuáles son estas fuentes totalmente directas del derecho internacional de los derechos humanos. La primera son los tratados internacionales de derechos humanos. Es la primera que voy a mencionar. Seguidamente tenemos las declaraciones internacionales relacionadas con derechos humanos. Léase acá, por ejemplo, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, así como la Declaración Universal de Derechos Humanos. La tercera a mencionar acá serían las sentencias de los órganos jurisdiccionales de derechos humanos, es decir, las sentencias de los tribunales internacionales que tienen competencia directa en materia de derechos humanos. La tercera a mencionar es la doctrina, es decir, las decisiones, las opiniones, las resoluciones, las instrucciones, los lineamientos, emanados de los órganos u organismos internacionales de derechos humanos. Y por último tenemos la costumbre internacional. ¿Por qué la costumbre internacional? ¿Por qué yo debo considerar la costumbre internacional como una fuente directa del derecho internacional de los derechos humanos? Sencillo. El derecho internacional de los derechos humanos es parte esencial del derecho internacional público, es decir, es una rama de ese derecho internacional público. Y en el derecho internacional público, sus fuentes son dos esencialmente: el derecho escrito, es decir, los tratados, y la costumbre o el derecho consuetudinario internacional. Y no hay hasta el sol de hoy una idea clara de cuál de las dos normas es más importante, si la costumbre internacional
o el derecho escrito en el derecho internacional público. Y al ser, como ya he mencionado, este derecho internacional de los derechos humanos una parte de ese internacional público, no puede evidentemente desapartarse de la costumbre internacional como fuente del derecho. Seguidamente tenemos las fuentes indirectas. Fuentes indirectas de los derechos humanos o del derecho internacional de los derechos humanos. Tenemos acá las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué las sentencias de la Corte Internacional de Justicia son fuentes? Primero, ¿por qué son fuentes indirectas y no directas? Sencillo, porque la Corte Internacional de Justicia en principio no tiene competencia en materia de derechos humanos. No tiene competencia en materia de derechos humanos, no fue diseñada para ello. ¿Y por qué entonces aparece como una fuente indirecta? Muy sencillo también. Tenemos muchísimos, enorme cantidad de tratados y pactos, convenios, estatutos internacionales emanados de Naciones Unidas o de distintos organismos internacionales en materia de derechos humanos, y especialmente los de Naciones Unidas y las de otros organismos que no tengan tribunales internacionales propiamente, ¿ok? Que no sean no estén inmersos dentro de esos organismos, les corresponde al momento de interpretar esos tratados a la Corte Internacional de Justicia. Es decir, al momento de que haya dudas sobre lo que quiso decir la Asamblea General de Naciones Unidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y haya que solicitar una aclaratoria o haya que solicitar una interpretación de este pacto, quien le va a corresponder y resolver esa interpretación es a la Corte Internacional de Justicia, que depende de Naciones Unidas. E igualmente, si en algún momento se necesita, por ejemplo, interpretar un instrumento internacional de derechos humanos, digamos de Asia, o digamos de Oceanía o Australia, en este caso el continente australiano, ¿qué pasaría? Porque ahí no hay tribunales de derechos humanos. Ahí no hay tribunales competentes para ello. Entonces, ¿a dónde irían a interpretar? ¿A quién le solicitarían la interpretación de esos tratados? A la Corte Internacional de Justicia, porque fue diseñada internacionalmente hablando para solucionar amistosamente todos estos conflictos. ¿Ok? ¿Qué pasa? En América tenemos dentro de la OEA a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una corte que tiene competencia exclusiva en materia de derechos humanos y tiene la competencia también de interpretar los pactos americanos de derechos humanos. Por lo tanto, si hay que solicitar la interpretación de estos pactos, sería la Corte Interamericana esencialmente. Y por ser una corte de derechos humanos, es una fuente directa y no indirecta. ¿Ok? Lo mismo pasa en África y lo mismo pasa en Europa. Otra fuente indirecta de los derechos humanos serían las sentencias de los tribunales penales internacionales. ¿Cuáles son estos tribunales penales internacionales? Los tribunales encargados, ahí sí, de buscar y sancionar a los responsables de los grandes crímenes en contra del derecho internacional público. Y cuando digo derecho internacional público me refiero a la mayor parte de las ramas del derecho internacional público, especialmente al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos. ¿Y por qué se constituyen en fuentes indirectas si estamos en derecho penal internacional cuando hablamos de estos tribunales? Muy sencillo, porque al ser órganos que buscan sancionar a los responsables de los crímenes más graves contra el derecho internacional público, especialmente, como ya dije, el derecho internacional de los derechos humanos, en muchos momentos realizan interpretaciones de estos derechos. También son fuentes indirectas las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Recuerden que el trabajo es un derecho humano, así como también es la sindicalización, y este organismo es el competente en esa materia. También son fuentes indirectas las doctrinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre los refugiados. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante en el derecho internacional de refugiados, este Alto Comisionado de Naciones Unidas se encarga de velar porque a los refugiados y a los migrantes en términos general se les respeten sus derechos fundamentales. También sería la doctrina del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, es decir, de la Cruz Roja Internacional. ¿Por qué?
Porque la Cruz Roja es el organismo de velar por el respeto del derecho internacional humanitario, que es, como vamos a ver más adelante, aquella rama del derecho internacional público que protege a las víctimas de las guerras. La jerarquía de las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. Como acabamos de ver, tenemos fuentes directas y fuentes indirectas. Esto quiere decir entonces que las fuentes directas son las que voy a aplicar siempre, y es más, esto quiere decir que voy a aplicar primero los tratados antes de las sentencias, y es que las declaraciones están por encima de la costumbre, o también quisiera decir que los tratados están por encima de las decisiones de la Organización Internacional del Trabajo, visto de que los tratados son fuentes directas y aquellas son indirectas. ¿O es que también quisiera decir de que lo que va a prevalecer son los tratados de derechos humanos sobre lo que diga la Cruz Roja Internacional? No, realmente no, ¿ok? Esto no funciona de esta manera. Es algo más complejo, lamentablemente, pero es fácil de explicar, ¿ok? Vamos a tratar de explicar cómo funciona esto. Fíjense, es indiscutible que las fuentes por excelencia del derecho internacional de los derechos humanos son los tratados, convenios, convenciones y estatutos internacionales de derechos humanos. Es indiscutible totalmente. Primero vamos a ver en el derecho internacional de los derechos humanos, lo primero que vamos a ver en observancia son los tratados internacionales. ¿Y esto por qué? Por su forma de aprobación y su origen, es decir, los estados se comprometieron. Recuerden que siempre les he dicho eso. Los estados son responsables, primero porque los creamos para ello, para que sean responsables de lo que nos pase y no nos pase a nosotros, para que nos apoyen, para que nos ayuden en nuestro andar, para que encaminen a los pueblos y para que puedan lograr el desarrollo de los mismos. Y sin respeto a los derechos humanos no hay desarrollo posible. Entonces, o no hay un desarrollo idóneo, integral posible, sino sencillamente un desarrollo forzoso, un estado que te está latigando constantemente y hace contigo lo que venga en gana, y eso no respeta de ninguna forma la dignidad humana. Por eso es que en términos general, por su forma de aprobación, pudiéramos decir que los convenios, tratados, pactos, estatutos internacionales son los que tienen mayor relevancia en el DIT, sencillamente porque son los estados los que se comprometieron, aprobaron estos tratados y se declararon responsables del cumplimiento de los mismos. Asimismo, por su origen. ¿Su origen por qué? Porque viene de la voluntad esencial de estos estados. Nadie los obligó. Y según el principio de pacta sunt servanda, están obligados por su propia voluntad, se obligaron a cumplir esos tratados de acuerdo a las reglas allí mismo establecidas, ¿ok? Por eso es que es indiscutible de que estas son las fuentes por excelencia. Sin embargo, el resto de las fuentes ya sean doctrinarias o jurisprudenciales, no es posible establecer un esquema definitivo de la jerarquía de estas fuentes. En términos general, pudiéramos decir que el resto de las fuentes, ya sean directas o indirectas, pudieran ser consideradas como doctrinarias o jurisprudenciales. ¿Doctrinarias por qué? Porque son ideas, son principios, son doctrinas, son reglas establecidas por los organismos, por los órganos, por las distintas instituciones internacionales de derechos humanos o relacionadas con derechos humanos, que establecieron cómo consideran ellos que debe hacerse algo en materia de derechos humanos. Y jurisprudencia porque emanan de los tribunales internacionales, ¿cierto? Pero no hay una regla clara de cuál de estas está por encima de la otra. No hay una forma clara de establecer qué otra fuente del derecho le seguiría a los tratados internacionales. Pero, sin embargo, se pueden identificar 3 reglas generales para tratar de identificar o buscar la forma de identificar esta jerarquía, ¿ok? Y es algo que debemos manejar siempre al momento de estudiar un caso en materia internacional de los derechos humanos. La primera es la naturaleza del órgano en cuestión. Es decir, debemos identificar, señores, si este órgano internacional es un tribunal, por ejemplo, es un órgano de investigación, es un comité de trabajo, es un consejo internacional de materia de derechos humanos, es un órgano especializado o no en una materia específica de derechos humanos.
Es un órgano que habla o no, o su competencia es o no sobre materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque evidentemente nos va a interesar más lo que diga la OIT en materia del trabajo que lo que diga, por ejemplo, el Comité Internacional de la Tortura en materia de trabajo. ¿Ok? Sin embargo, también nos va a interesar más lo que diga la Corte Internacional de Derechos Humanos que lo que diga, por ejemplo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Nos va a interesar evidentemente más lo que diga la Corte Internacional de Justicia, aunque no tenga competencia en materia de derechos humanos, que lo que diga el Comité Internacional de Derechos del Niño sobre los derechos de los niños. ¿Por qué? Porque debo analizar la naturaleza esencial del órgano. Recuerden que así como en el derecho interno las cortes tienen más rango que los organismos no judiciales, también pasa en el derecho internacional, señores. También pasa en el derecho internacional. Recordando que, por ejemplo, existen los arbitrajes, los árbitros internacionales o los comités de arbitrajes internacionales, que estos tienen el mismo nivel que un tribunal, ¿ok? Pero estos no tienen competencia, vamos a decir una competencia aclaratoria, sino una competencia decisoria. Es decir, no aclaran sobre lo que sería un derecho humano, sino decidirían directamente sobre el fondo del asunto, según lo que ellos crean convenientes. No queriendo esto decir de que las decisiones de estos tengan un peso superior a un tribunal, porque el tribunal es especializado y fue creado para ello. Repito entonces en términos general, debemos analizar, señores, la naturaleza del órgano en cuestión. Primero, analicemos su competencia y el caso que yo estoy tratando de analizar es sobre tortura. ¿Qué debo buscar primero? ¿A quién debo buscar? ¿Ok? ¿A qué órgano debo irme o a qué órgano debería de escuchar primero o tratar de leer primero? ¿Es acaso que debo escuchar primero a los tribunales por encima de los demás organismos? Pues sí. ¿Y es que acaso que debo escuchar primero a los tribunales de derechos humanos por encima de la Corte Internacional de Justicia? Pues sí. ¿Ok? Porque debo analizar, señores, la naturaleza del órgano. Los órganos jurisdiccionales están por encima de los órganos no jurisdiccionales. La competencia, su composición, ¿este es un órgano político o es un órgano especializado? ¿Es un órgano creado por expertos independientes o no son independientes, sino dependen de los gobiernos que los pusieron allí? Eso es importante al momento de que un tribunal internacional determina, o al momento de que un órgano especializado internacional determina a quién escuchar, vamos a decir, o a quién citar en sus decisiones, a quién tomar en consideración al momento de decidir, o por dónde guiarme después de los tratados, a quién voy a leer para tratar de entender lo que quiso decir, lo que quiere decir ese tratado internacional. Me debo guiar siempre por los organismos especializados en materia de derechos humanos y que sean organismos independientes, como las Cortes, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Comisión Africana de Derechos Humanos, como los comités internacionales de Naciones Unidas especializados en alguna área específica. Fíjense, en Naciones Unidas, como vamos a ver más adelante, el órgano cúspide del sistema de protección internacional de Naciones Unidas, el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El órgano cúspide es el Consejo de Derechos Humanos, pero este Consejo de Derechos Humanos, en esencia, tiene un carácter demasiado político. Y como su carácter es demasiado político, ¿ok? Realmente los tribunales terminan sentenciando, no tomando en cuenta mucho lo que dice el Consejo de Derechos Humanos, sino los órganos especializados, que son realmente expertos totalmente independientes. Por eso es que es importante ver la composición del órgano, ¿ok? Si ese órgano es independiente o no. Y asimismo, lo último que debemos observar también es la naturaleza de la competencia específica ejercida por ese órgano. Es decir, señores, si yo estoy tratando de establecer si me violaron los derechos humanos, el derecho humano a la libertad sindical, ¿qué órgano debo buscar que ha decidido sobre la libertad sindical? Voy a irme por lo que dijo la Cruz Roja. Voy a irme por lo que dijo el Alto Comisionado sobre los Refugiados.
¿Voy a irme por lo que dijo el Alto Comisionado de Naciones Unidas? ¿O no? ¿O debería de irme acaso por lo que dijo la OIT? La Organización Internacional del Trabajo, esa Organización Internacional del Trabajo que trabaja precisamente el tema de la sindicalización. ¿Y es que acaso yo me voy a ir entonces por lo que me dijo la Corte Internacional de Justicia, prefiriendo lo que dijo la Corte Internacional de Justicia por sobre lo que dijo la Corte Europea de Derechos Humanos? Sobre esa sindicalización. No, señores, es que la Corte Internacional de Derechos Europea, la Corte Europea o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es un órgano especializado en materia de derechos humanos. Yo debo irme de acuerdo a la competencia específica de cada uno de esos órganos. En términos generales, repito, debemos revisar la naturaleza del órgano. Es un órgano jurisdiccional, judicial propiamente dicho, que es lo mismo que jurisdiccional, señores. ¿Es un órgano jurisdiccional o no es jurisdiccional? Porque los órganos jurisdiccionales tienen mayor peso. ¿Es un órgano independiente o no es, o es un órgano más político que otra cosa? ¿Ok? Porque los órganos independientes y especializados tienen más relevancia. ¿Es un órgano con competencia en lo que yo quiero trabajar o lo que yo quiero investigar? ¿O tiene una competencia general? ¿O tiene una competencia que ni siquiera tiene que ver con lo que yo estoy trabajando? Eso es importante saberlo, ¿ok? Y es así entonces que debemos establecer como base que los tribunales internacionales son las instancias máximas de interpretación y aplicación de las normas internacionales. También debemos establecer que evidentemente que el pronunciamiento de un tribunal como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como la Corte Africana de Derechos Humanos, tiene mayor relevancia jurídica que el pronunciamiento de un órgano cuasi jurisdiccional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son los órganos cuasi jurisdiccionales? Evidentemente, los que no son jurisdiccionales totalmente, los que no tienen, los que no son unos tribunales. ¿Y por qué la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano cuasi jurisdiccional? Porque los órganos cuasi jurisdiccionales son aquellos capaces de escuchar un caso, es decir, tienen la competencia para que le podamos presentar un caso específico. Ellos lo pueden analizar y pueden tomar una decisión sobre ese caso y determinar si un estado específico violó o no un derecho humano. Pero eso no quiere decir que sea un tribunal. Eso es más que todo un procedimiento, si se quiere, administrativo internacional, de alguna forma específica. También evidentemente debemos tener claro que los pronunciamientos de los órganos cuasi jurisdiccionales, por regla general, tienen mayor relevancia que los pronunciamientos de los órganos que no tienen ese carácter de cuasi jurisdiccional. Es decir, el pronunciamiento que tenga un órgano de un comité de Naciones Unidas, por ejemplo, que tiene competencia para atender denuncias por violaciones de derechos humanos específicos, tiene mayor relevancia que lo que diga un especialista de Naciones Unidas, por ejemplo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas contra la Tortura, o digamos mejor dicho, el relator de Naciones Unidas contra la tortura, puede sacar un informe sobre un asunto específico. Pero quien tiene competencia en Naciones Unidas para atender casos, es decir, quien tiene competencia cuasi jurisdiccional en Naciones Unidas, y es cuasi jurisdiccional porque, repito, no es un tribunal, pero puede atender los casos y decidir sobre esos casos. En caso de Naciones Unidas sobre la tortura es el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura. Puede atender un caso de tortura en Venezuela y decidir sobre ese caso. Es decir, la decisión de este órgano tendrá mayor relevancia que lo que diga el vocero de Naciones Unidas contra la Tortura o el relator de Naciones Unidas contra la Tortura. ¿Ok? Porque, como les dije, el órgano cuasi jurisdiccional tiene mayor relevancia que el órgano que no es ni siquiera cuasi jurisdiccional. ¿Ok? Espero que hayan entendido esto hasta donde les he explicado. Espero que si tienen alguna duda o algo que aclarar, es importante de que las presenten. Puede ser, ¿por qué no?, por el grupo como tal que tenemos conformado entre ustedes y mi persona, o también pudiera ser por la EVA, especialmente por la EVA. Recuerden que tenemos allí un espacio especial en el módulo de generalidades para que ustedes aclaren sus dudas. Seguimos con esta lámina que nos dice los organismos cuasi jurisdiccionales y los organismos jurisdiccionales.
Los organismos cuasi jurisdiccionales y los organismos jurisdiccionales comparten los siguientes elementos. Fíjense, ellos tienen en común los siguientes elementos. Su competencia está definida por un tratado o por un estatuto aprobado por un organismo o un grupo de países, un organismo internacional o un grupo de países, propiamente dicho. Es decir, tiene que haber un tratado que diga cuál es la competencia de este organismo internacional, de este órgano internacional, mejor dicho, que ya sea un órgano jurisdiccional o un órgano cuasi jurisdiccional. También son órganos normalmente permanentes, autónomos y dotados de garantías de independencia. ¿Ok? Estos son órganos normalmente permanentes, pero en totalidad de los casos son autónomos y están dotados de garantías de independencia. Es decir, no importa que hayan sido nombrados por un estado específico o hayan sido propuestos por un estado específico. Al momento de actuar no representan de ninguna forma a este estado, ni siquiera a los estados de los cuales son nacionales, y no les deben obediencia a estos. Y por último tenemos que sus decisiones, en ambos casos, los jurisdiccionales y los cuasi jurisdiccionales, sus decisiones se basan en el derecho internacional. Es decir, son decisiones fundadas. Son decisiones fundadas en el derecho propiamente dicho, especialmente en el derecho internacional. Mientras que se distinguen esencialmente por el carácter de obligatoriedad del que se le otorga a las decisiones de los órganos jurisdiccionales, el cual no está dado a los órganos cuasi jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir esto? Señores, los tribunales dictan sentencias, mientras que los órganos que no son tribunales, es decir, los cuasi jurisdiccionales internacionales, dictan recomendaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al momento de decidir, recomienda al Estado venezolano o a cualquier Estado de la OEA que debe hacer o dejar de hacer algo. Mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al momento de sentenciar, ordena al Estado hacer o dejar de hacer algo. ¿Ok? He allí palabras claves y palabras muy fuertes e importantes. Esto no quiere decir, señores, que automáticamente yo debo desatender las decisiones de los órganos cuasi jurisdiccionales, de ninguna forma. Recuerden que según la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, indica que los tratados se les debe dar cumplimiento de acuerdo al espíritu y a la intención que se encuentra contenido en ese tratado. Es decir, si la intención es proteger los derechos humanos, yo debo entender de que la decisión de esos órganos cuasi jurisdiccionales es la que busca, en esencia, desde el principio, garantizar esos derechos humanos. Esta primera etapa del tema número 10 y 11 en materia de derecho internacional, de los derechos humanos y los sistemas internacionales de derechos humanos, vamos a dejarlo hasta acá, ¿ok? Vamos a continuar en una siguiente oportunidad. Espero que hayan entendido. Cualquier duda, estoy dispuesto para ustedes al momento que lo necesiten para responderlos. Saludos.